Ya está con nosotros nuestro próximo invitado, lo anunciábamos al comienzo del programa, el doctor Lucas Godoy, diputado nacional por Salta. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mónica. Buenas noches, bienvenido, gracias Muchas por estar gracias. acá, Por ha favor. dedicado un tiempo, teniendo en cuenta que hay muchas autoridades nacionales, Sí. el oficialismo instalado en, Sí. nuestra provincia. Con justa causa. Me parece que el Bicentenario de Güemes es un acto al que hay que celebrarlo en grande. En el marco de una pandemia, lógicamente no vamos a caer en discusiones pasadas, pero sí tener en cuenta, resaltar la figura de Güemes, lo realizado por Güemes y las perspectivas y la idea de una patria grande liberada, por lo cual trabajó muchísimo el general Martín Miguel de Güemes. Es un orgullo para los salteños, el propio Güemes, y cada vez se va haciendo más profunda su reconocimiento, me parece, a nivel nacional, a nivel latinoamericano, y tiene que ver con una construcción, porque me parece que Güemes fue uno de esos personajes, un gran libertador, pero soslayado por la historiografía oficial, por lo que representaba, por cómo él también había actuado y cómo se había enfrentado también a los poderes centrales. Es decir, son muchas las razones por las cuales intentaron silenciar la gesta güemesiana, que no era individual, que no era él, sino era un colectivo, el Salto Jujeño podríamos llamarlo, y una idea conjunta con otros grandes libertadores, creo yo. Ojalá entre los tres pudiéramos principales, hacer Belgrano eso, y San ¿no? Martín. De nuevo, Ojalá, para sí. reivindicar eso. No tengo ninguna duda, me parece que esa... Ahora, hablando en este Sí. contexto, estamos llamados sí o sí a un acuerdo nacional entre las fuerzas políticas. ¿Usted cree que Alberto Fernández podría ser ese hombre que en estos momentos tan difíciles de nuestro país pueda hacer ese llamado de una mesa de consenso para acordar un pacto de partidos? Sí, por supuesto. Me parece que Alberto tiene una enorme vocación de diálogo. Además, tuvo diálogo y tiene diálogo con sectores, con personas o dirigentes que hoy están en la oposición, obviamente en el oficialismo. Pero solo no pregonar el diálogo, ¿no? No, pregonar no, pero se ha intentado, se ha buscado lograrlo. En algún momento hubo enormes avances, recordemos cuando empezó la pandemia, como quizás el referente hoy más importante, podríamos llamarlo, del sector de Cambiemos, que es Horacio Rodríguez Larreta, se sentaba al lado de Alberto, estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y entre los tres brindaban algunos mensajes, sobre todo cuando empezó, digo, porque, y lo nombro a los tres porque repercutió principalmente en la región del AMBA, entonces eran quienes estaban ahí convocados. Por ahí se hace muy difícil, ojo, desde muchos sectores, pero yo veo que tenemos que lograr mecanismos para generar consensos, pero también para saber cómo resolvemos los disensos, porque los disensos tampoco se pueden resolver a las patadas o a través de agravios, de insultos, de imputaciones, de operaciones. No se puede continuar por ese camino porque nos lleva a ningún lado, Pero existió en el gobierno anterior, cuando Macri estaba al frente del gobierno, existe hoy día. Por eso es como que no hay un acuerdo de quienes tienen esas responsabilidades. No hay un crecimiento personal y hasta político para demostrarlo y ponerlo en juego. Sí, mira, para no hablar siempre en términos endógenos y mirarse el propio ombligo, yo dialogo con muchos dirigentes de la oposición, legisladores o legisladoras nacionales. He tenido oportunidad de compartir mucho más que una sesión y existe también la voluntad. Me parece que por ahí prima o se destacan aquellas voces que buscan esto, ¿no? Que buscan desarticular, ¿Quiere decir que tenemos desarmar. una mirada sesgada desde lo que se muestra? No, creo que se destacan esas voces. Y me parece que todos aquellos y aquellas de los distintos espacios políticos que tenemos la voluntad de profundizar en ese diálogo, de lograr consensos generales o regionales, porque no, ayer estuve en una reunión con el gobernador Capitanich y con legisladores y legisladoras del Frente de Todos. La idea es convocar a los otros también y trabajar en leyes que repercutan positivamente en la región. Se está compuesto y se va a lograr institucionalizar lo que se llama el Frente Grande, que lo componen las 10 provincias del NOA-NEA. Pero vuelvo al otro. Me parece que hay que destacar más a aquellos dirigentes y dirigentes que tienen una vocación de diálogo,
pero lamentablemente tiene una mayor repercusión aquello que tienda a desarmar, a desarticular y a agigantar diferencias. En esto de trabajar para la región hay un tema que nos preocupa sobremanera y justamente surge, ¿no?, dentro del seno legislativo, que sería la aprobación de la nacionalización de los recursos de litio. ¿Usted ha presentado un proyecto en este sentido? No. En este sentido no, para nada, no. De hecho, me parece que hay que cortar de raíz. Usted hablaba de la nacionalización de los recursos. Para nada. No se pueden nacionalizar los recursos naturales. Los recursos naturales son de las provincias, dominio originario de las provincias de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Nacional. Cualquier proyecto, cualquier iniciativa, cualquier propuesta que pretenda esa nacionalización es inconstitucional. O sea que sería inconstitucional esta ley. No hay ninguna ley presentada que busque la nacionalización de los recursos naturales. No existe. Hablo puntualmente del litio. Después de todo el trabajo que hizo Salta. El litio es un recurso natural. No hay posibilidad de nacionalizar los recursos naturales. Son de las provincias. Reforma del 94. Entonces, ¿a qué se debe toda esta movida? Me parece que fue un enredo. Básicamente, surgió, yo leí algunas notas periodísticas, una supuesta idea de algunos diputados, que no tengo conocimiento que así sea, porque no los he escuchado pronunciarse en este sentido, y manifestaciones en base a esa supuesta idea o rumores por parte de sectores vinculados a la minería. No hay posibilidad. Entonces, está buena la pregunta porque está bueno aclararlo para que se queden tranquilas muchas personas, lo vengo dialogando. No hay posibilidad de nacionalización de los recursos naturales. El litio es un metal, es un mineral, es un recurso natural. Porque no imagínese, doctor, todo el trabajo que viene haciendo Salta en este sentido, con la creación hasta de un organismo como es REMSA, que está impulsando una serie de proyectos con inversión certera. Ya se hablaba hasta de mineras que estarían dispuestas a decaer con esas iniciativas. Por eso digo, creo que... Está bueno que lo diga. Sí, por supuesto. Fue en base a un rumor y respuestas enredadas y también alguna posición sobreactuada. Porque a cualquiera que esté en el tema, que se le pregunte al respecto, prácticamente tiene que decir esto: se debe cortar de raíz esta posibilidad. No hay posibilidad de nacionalizar los recursos. Lo que tenemos que hacer es cuidar esos recursos, porque son recursos a partir de las nuevas utilizaciones, de los nuevos usos del litio, no ahora, ¿no? Ya de hace un par de décadas, Salta se ve con una gran potencialidad. Salta, Jujuy, Catamarca, se ven con una gran potencialidad. Y la región, porque junto a Chile y Bolivia constituimos lo que se denomina el Triángulo del Litio, que tiene bajo sus suelos las mayores reservas del mundo del litio de fácil extracción, podríamos llamarlo. Hay otras formas de extraer, que es en la roca, etc. Chile tiene su política de Estado al respecto. Bolivia tiene su política de Estado, su política pública al respecto, y a Argentina creo que le falta una política pública al respecto, no respecto a la minería, para que no sea confuso el tema. Dejemos de lado la minería en términos extractivos. A la provincia le corresponde otorgar permisos para explorar, cobrar un canon para eso, otorgar concesiones para explotar y extraer el litio, y cobrar regalías al respecto. La provincia tiene una ley de regalías nueva que la estipula en un 3% en boca de mina. Las otras leyes que fueron derogadas decían lo mismo. La nueva ley, desde mi punto de vista, en caso de que esto se dé, le tomo la palabra y lo comprometo a que le explique a los legisladores que quieran impulsar esto que es inconstitucional. Por supuesto, pero yo no creo que exista un legislador, si es así, estaría cometiendo una verdadera burrada, que busque nacionalizar el litio. Ahora lo llevo a otro tema porque tenemos varios puntos por hablar. Si hay algo que es para destacar del gobierno de Macri, como un montón de cosas quedan en el olvido, es la política internacional que había encargado Argentina, que era vincularnos con el mundo. ¿Usted está de acuerdo con la posición que estamos tomando como país frente a tratados y, por ejemplo, ante la OEA o ante organismos internacionales como de derechos humanos, en lo que es la postura que tienen ciertos países como Venezuela y ahora lo que se ha dado últimamente en relación a, usted me va a decir, a Nicaragua, de que Argentina no suscriba esas adhesiones? Bueno, yo soy muy respetuoso de la posición que toma Cancillería, porque además es la posición oficial del gobierno nacional. Sí, claramente.
Yo no sé esto de que Macri habíamos vuelto al mundo. Me parece que del mundo no nos fuimos. A donde sí volvimos es a un nivel de endeudamiento con el FMI histórico y récord de 44.000 millones de dólares. Si eso es volver al mundo, bueno, fue bastante pernicioso. ¿Solo la deuda nos vincula o nos desvincula? No, pero me parece que es lo único distinto y después sí, en términos hasta ideológicos, conformar el Grupo de Lima o algunos otros ámbitos. Pero creo que la Argentina no se ha ido nunca, no se ha alejado del mundo. El mundo hoy que tiene una característica, una construcción multipolar, me parece que no es exacto pensar que con Macri se estaba y con Alberto Fernández. ¿Y por qué defiende estas posiciones que van contra los derechos humanos de los ciudadanos de estos países? No creo que vayan contra los derechos humanos de otros países. ¿Venezuela le parece que no? Miren, en Venezuela justamente la Argentina suscribió en su momento el informe Bachelet. Entonces, sí lo que hizo fue desvincularse del Grupo Lima que estaba conformado con una sola intención, pero respetando la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, pero también marcando una posición, podríamos llamarlo, yo no quiero meter la pata en estas cosas, pero podríamos llamarla crítica y suscribiendo un informe que llamaba la atención sobre muchas situaciones comprometidas en Venezuela, el informe Bachelet me refiero, y la Argentina lo suscribió. Entonces creo que hay que tener un panorama amplio en este sentido. Y la verdad que yo veo que Alberto Fernández tiene el gobierno, no solamente el presidente, sino el gobierno busca tener una gran relación. Estuvo de gira por Europa hace muy poco tiempo, tuvo reuniones bilaterales con primeros mandatarios, relaciones políticas, relaciones institucionales me refiero, y también en la búsqueda de aquellas relaciones comerciales que lleven a potenciar, lógicamente, las posibilidades argentinas. No me parece que haya... ¿Hacia dónde apunta la política del gobierno de Alberto Fernández más allá de estos temas que usted marca con respecto a vínculos de viajar por ciertos países y mostrarse con algunos presidentes? La verdad que lo del viaje es muy importante en términos de buscar apoyos para la resolución de una deuda que heredamos. Esa deuda que heredamos, me estoy refiriendo a la deuda con el FMI. Yo, para recordarle a la gente, la deuda que nos dio el FMI, que fue brindada... Y justamente le dijeron al presidente, ¿no? La deuda no es de Macri, es del país, porque el país se endeudó. Las deudas son de los países, está absolutamente claro. Si hay algo a lo que sabemos los peronistas es pagar deudas que tomaron otros. Pero tuvimos más gobiernos peronistas que de otros partidos. Y tomamos mucho menos deudas que los de los otros partidos. ¿Se puede hacer esa comparación? Fueron dos. Yo no tengo los números, el que sabe es usted. Sin duda alguna. Hubo solo 2 presidentes que desendeudaron con el FMI a la Argentina. Que fue Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner. La deuda que tomó Macri es la mayor deuda de la historia del FMI y de la historia de la Argentina. Y no fue destinada a agrandar el aparato productivo, a infraestructura, a desarrollo, a educación, a salud. No fue destinada a nada de eso. Se fugó casi todo lo que ingresó. Estamos hablando de 44.000 millones de dólares porque se habían cerrado los mercados de crédito internacionales donde se pedía y se fugaba por otro lado. Entonces, la gira del presidente Alberto Fernández, además de otras actividades bilaterales o multilaterales, también buscaba el apoyo de distintos países para avanzar en un acuerdo con el FMI y con el Club de París. En esto de acuerdo, ya para terminar, ¿cuál es lo que persigue o hacia dónde va el gobierno con el tema del campo? Que tenemos el sector ganadero con más de 20 días de paro, la carne no ha bajado para el consumo interno, contrariamente ha subido, tenemos una inflación altísima, este mes del 3,3% sumado a lo que podrá ser la anual, ni hablemos de lo que era el dólar en diciembre del 2019 a lo que es hoy. ¿Hacia dónde va la política económica y esto que es la producción de Argentina? Nosotros lo que busca este gobierno y lo que buscan los gobiernos en general
El que sufre es el vecino, ¿no? Porque sí, lo que buscan... cuando hablamos del sector ganadero y agrícola, hablamos de grandes empresarios que se llevan muchísimo dinero. Nosotros estamos sufriendo, parece un latillo, pero 2 pandemias. Recordemos que en el año 2019 tuvimos una inflación del 55%, con un nivel de endeudamiento donde ya no podíamos acceder a los mercados de capital. Pero donde el sueldo alcanzaba más que hoy, doctor. Con un nivel de pobreza tremendamente grande. Hoy estamos no en una capacidad... el nivel de pobreza. No, pero justamente terminamos ese gobierno, empezamos a buscar mecanismos de resolución. Los índices no mejoran, doctor. Nos apareció la pandemia, que hizo caer el PBI mundial, digo, no ha sido la Argentina, los países latinoamericanos, los países europeos, cualquier país, excepto China, cayó Latinoamérica en un nivel del promedio del 10%. Digo, no hay que desconocer esta realidad que paralizó la economía, no solo Argentina, sino del mundo. Y además nos hizo ver que estamos en una situación sanitaria calamitosa. Se invirtieron recursos para poder salir de esta pandemia. Fortaleza veía hoy un informe, recibió, si no me equivoco, 2.000 millones de pesos. Acabamos de hablar con la doctora. Solamente para fortalecer el sistema sanitario, ¿no? Claro, digo, lo que tiene de ATN. Perdón. Esos son de libre disponibilidad, pero también para el servicio, para sostener el sostenimiento del sistema de salud, ha recibido mucha... Y está bien, y las provincias también. Se había degradado pero el ministerio a una secretaría. Vuelvo para ya terminar. ¿Hacia dónde vamos? Porque hay que pensar en la pospandemia. Sí, los gobiernos tienen que pensar en una pospandemia. No podemos seguir con el nivel de ingresos de la clase trabajadora y el gasto que tiene una familia. ¿Hacia dónde va la política? Lo que tenemos que lograr... la Argentina va y busca ir hacia un país productivo, hacia un país de desarrollo, hacia un país que invierta en el trabajo. Con 20 días de paro de la actividad ganadera no va a haber producción. Ese es el tema de la carne y la relación de las exportaciones y el precio, porque no se exporta toda la carne, recordemos, a China o al exterior, se exporta menos, entonces no tendría que influir el precio de exportación sobre el precio local. Claramente se buscó un corte para sentarse. Pero el gobierno no logra solucionarlo. Bueno, hay sectores que se oponen fuertemente. Me parece que no hay que dejar de intentar este diálogo. Yo creo que no hay que... comparto lo siguiente. Me parece que hay que cuidar a la producción agrícola, ganadera, agropecuaria, que genere exportaciones, que el gobierno controle, que haga lo que corresponde. Pero también hay que controlar los precios internos. La verdad, no hay muchos países en el mundo que tengan inflación, ¿no? Son una decena de países en el mundo. Esto hay que analizarlos como sociedad, no solamente como gobierno, porque evidentemente si el gobierno anterior te dejó un 55%, pudiste bajar a un 35% en el año 2019, y hoy vamos avanzando, tenemos que buscar los distintos mecanismos para frenarla. Lo que también no se puede hacer, porque el Estado está para regular, es dejar liberado todo al mercado, porque eso perjudica a la sociedad. Como siempre, un placer. Igualmente. Hacemos nuestra última pausa y volvemos con nuestro último invitado.